Buenas tardes a todos. No sé si habéis estado atentos a la lectura o la habéis seguido en vuestras Biblias. Es un texto que no hablamos mucho de él, pero es un texto, un capítulo muy importante. Luego vamos a ver por qué es un capítulo muy importante. ¿Os habéis imaginado la escena? Bueno, la iremos recordando a lo largo de la predicación, del mensaje. Pero antes me gustaría leer algún versículo más que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo habíais oído este texto, ¿verdad? Me gustaría también compartir con vosotros un salmo, el 19, versículos 7 al 11. Dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O el Salmo 119. Está lleno de joyas. Dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, versículo 33, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 89. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. 112. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, querido hermano? En esta tarde me gustaría hablar de cómo leer, de cómo escuchar, de cómo comprender y asimilar la palabra de Dios. Es un tesoro que Dios nos ha regalado, su palabra. En ella encontramos su voluntad y cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Nos aconseja, nos guía, nos guarda, nos revela a Dios y revela también nuestra condición, nuestro estado. Vamos a ver algunos requisitos
para la lectura y escuchar la palabra, poderla asimilar y amar cada día más. Y vamos a ver un ejemplo práctico que es el que hemos leído. Pero para entender bien el texto, tendríamos que situarnos. Os habéis imaginado la escena, ¿no? Allí todo el pueblo se reúne en Jerusalén y en una plaza Esdras lee la palabra. Y hay otras personas, los levitas, que explican, enseñan al pueblo lo que la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y luego vemos la reacción del pueblo ante la lectura de la palabra y la predicación. Pero aquel momento, aquella escena, que puede parecer relativamente sencilla, representó un cambio muy importante en la historia del pueblo de Israel. Mirad, el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios para dar testimonio de Dios, pero fue un pueblo infiel. Fue un pueblo que no hizo la voluntad de Dios. Dios los llama, los rescata, los saca de Egipto, y ya en el desierto, ¿os acordáis? ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue un becerro, ¿os acordáis? Un becerro de oro. Y Moisés, que está allí en la montaña, cuando baja con Josué, o gritos aquellos, uy, ¿qué debe estar pasando? Cuando Moisés ve aquello, se tiraba de los pelos, si es que tenía, con Josué. Y a lo largo de toda la travesía en el desierto, vemos cómo aquel pueblo no era fiel al Señor. Y Moisés, que era un gran hombre, que conocía muy bien a su pueblo, ¿sabéis? Cuando ya llegaron a las puertas de la tierra prometida, tierra que Moisés no pisó, pero reúne al pueblo y les recuerda la ley y les da un consejo que me gustaría que revisáramos. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 23. Me ha llamado mucho la atención estos versículos. Dice Moisés, y habla al pueblo: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová.
y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas las cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Cómo conocía Moisés a sus compatriotas? ¿Cómo conocía Moisés a aquel pueblo? Josué, poco tiempo después, ¿sabéis lo que les dijo al mismo pueblo? Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o al Señor. ¿Sabed una cosa? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo conocía Josué también aquel pueblo que se apartó tantas veces del Señor, buscando ídolos de madera, de piedra, de hierro, que no oyen, no ven, no huelen, no hablan, no sienten? Y si seguimos la historia, pues de mal en peor los jueces, algún momento de avivamiento, los reyes, una historia tremenda. Hasta que fijaros lo que dice el segundo libro de Crónicas, ya al final. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15. Es el final de la historia. Dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de su tierra. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual, trajo contra ellos, Dios, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Si leéis los capítulos 23 al 25 de Segunda de Reyes, veréis el detalle de la historia. Terrible, terrible. El rey Nabucodonosor arrasó Jerusalén. Hizo una masacre, se llevó todo lo que le interesó, todas las joyas del templo, y no dejó piedra sobre piedra. Y se llevó con él cautivo a lo mejorcito. Solo dejó los pobres, los desgraciados. 70 años. 70 años en Babilonia. Un rey, Sedequías, que lo capturó y cogió a sus hijos y los degolló ante los ojos del rey de Judá. Después cogió a todos los príncipes, a toda la corte, y los degolló. Y después les sacó los ojos. Vaya última imagen vio Sedequías. Fue terrible la historia.
Y 70 años estuvo aquel pueblo en Babilonia. ¿Qué razón tenía Moisés? Todo por alejarse de Dios, de su palabra y su consejo. Pero a los 70 años, ¿sabéis qué pasó? Lo explica el mismo capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Los persas derrotaron a los babilonios. Los derrotaron. Y dice el versículo 22, el final ya del segundo libro de Crónicas, dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Es curioso cómo el libro de Crónicas nos presenta a Dios como el Señor de la historia. No fue Nabucodonosor quien tomó Judá, fue Dios que envió a Nabucodonosor, y Dios mismo envió a Ciro para destruir a Nabucodonosor, a los babilonios. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y Ciro, el rey de los persas, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Eso sí, el rey persa seguía teniendo el control político, militar, y estableció gobernadores en todos sus territorios, pero tenían los persas una política con aquellos territorios que ocupaban, que era permitirles hacer su vida, tener sus propias creencias, sus propios dioses. Incluso, es lo que hemos leído, Ciro le interesaba que el Dios de Judá fuera también su Dios, uno más, para que le fuera propicio también a su imperio. En cualquier caso, nuestra historia es que el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén. Y lo hizo en 3 etapas. En la primera etapa volvió Zorobabel. ¿Os acordáis la historia? ¿Qué hizo Zorobabel? ¿Con qué objetivo fue Zorobabel a Jerusalén? ¿No lo sabéis? A reconstruir el templo que Nabucodonosor había arrasado. En una segunda fase fue el sacerdote Esdras, porque el rey persa le dijo: tienes que implantar vuestras leyes, la ley de Dios, en tu territorio. Y Esdras volvió con otro grupo a Jerusalén para instaurar el culto y la ley de Dios en su pueblo. Y un tercer grupo volvió con Nehemías. Nehemías era un hombre muy influyente. ¿Sabéis qué era de profesión? Era copero. Era el copero del rey. Y el rey le tenía mucha confianza. Mucha confianza, es normal. Se jugaba la vida cada día por el rey. Y el rey le dijo: mira, tú vas a ser
el gobernador en Jerusalén. Vas a ser quien se encargue de la política en tu tierra, con tu pueblo, porque yo confío en ti. Y Nehemías vuelve, ya está el templo, pero cuando vuelve con el cometido de construir las murallas. ¿Sabéis el muro de las Lamentaciones? Es lo único que queda. Bueno, pues fue algo que reconstruyó Nehemías, porque lo había intentado Zorobabel, pero los pueblos de alrededor se quejaron al emperador, al rey persa, porque decía así: con la historia que tiene Jerusalén, si dejamos que se fortifiquen, pues se van a rebelar contra ti. Y entonces el rey persa dijo: un momento, paremos la obra del muro, de la muralla. Cambió el rey y el nuevo rey accedió a la construcción de la muralla. Y ahí estamos en esta situación. Esa es la historia que nos lleva a lo que hemos leído. Y vamos a ver en detalle qué es lo que pasó aquellos días. Dice el texto en el capítulo 7, el final, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, cada uno en su ciudad. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Me ha llamado la atención este versículo por varias cosas. Dice que todos se juntaron en Jerusalén, cada uno vino de su tierra, de sus ciudades, a Jerusalén. Y dice que se juntaron todos como un solo hombre. Como un solo hombre. Hermanos, allí había gente del Barça, del Jerusalén, del Babilonia. Allí había gente rica, allí había gente pobre, allí habían sabios y no tan sabios, hombres, mujeres, niños. Pero además pensaban distinto. Todos no pensaban igual. Cada uno era de su ciudad, de su familia, con una cultura, la que habían recibido, que habían estado esparcidos. Pero dice que cuando el pueblo de Dios se junta para oír la palabra, ha de ser como un solo hombre. Tus pensamientos, tus ideas, hermano, hermana, podemos pensar distinto, ¿eh? Unos pensamos de una manera en cuanto a la segunda venida del Señor, es un ejemplo, otros de otra. Unos pensamos de una manera en cuanto al servicio en la iglesia,
Otros podemos pensar distinto en cuanto a la manera de administrar la Iglesia. Podemos tener distintas opiniones en cuanto a los dones espirituales. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, hemos de honrarla, hemos de amarla, hemos de obedecerla y aplicarla en nuestras vidas. Aquel pueblo lo hizo. Lo hizo. ¿Sabéis una cosa? Os decía, este capítulo es importante. ¿Sabéis por qué es importante? Porque lo que pasó aquellos días, la lectura y predicación de la palabra de una manera intensa, cambió al pueblo. Un pueblo que había pasado toda su historia alejado de Dios, sumido en la idolatría, mucho tiempo, nunca más tuvo ídolos. Es curioso. En el Nuevo Testamento no hay ídolos, hay otras cosas. Aquel pueblo tomó la palabra de Dios y abandonó la idolatría. Cierto es, permitid un paréntesis, que cayeron en el extremo de una religiosidad vacía, de letra y no de espíritu, de hipocresía, es cierto. Pero aquellos días cambiaron el caminar de aquel pueblo por la lectura de la palabra. Hermanos, cuando vienes a la iglesia a escuchar la palabra, ¿con qué espíritu vienes? ¿Vienes como un solo hombre? Otra cosa que me ha llamado la atención es que dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. La lectura de la palabra fue iniciativa no de Nehemías, no de Esdras, fue iniciativa del pueblo. Aquel pueblo tenía hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Vienes a la iglesia con hambre y sed de la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios, ¿eh? Fijaos que además el versículo lo deja muy claro. Le dijeron que trajese el libro de la ley de Moisés, pero cuidado, la cual Jehová había dado. ¿Deseas ardientemente escuchar la palabra de Dios, leerla, entenderla y aplicarla? Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley, versículo 2, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Mirad, la palabra de Dios es para todos. Es para hombres, para mujeres y para cualquiera que pueda entender. Para niños también. Para niños también. Es igual tu condición, hermano. Que sepas mucho, que seas ignorante, que seas sabio.
Es igual que seas hombre, que seas mujer, que seas blanco, que seas negro o verde. Es igual. La palabra de Dios es para ti y es para mí. A veces pensamos que el mensaje, bueno, esto no va conmigo. La palabra de Dios es para todos. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No voy a entrar en el tiempo que estuvo Esdras leyendo. Desde el alba hasta el mediodía. A nosotros un mensaje nos parece demasiado largo si dura 3/4 de hora. Pero lo importante de este versículo es que los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Hermanos, cuando vienes a la casa del Señor o estás en tu casa y lees un texto, has de estar atento. No a lo que dice el texto, sino a lo que Dios te está diciendo a ti. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y a veces leemos de carrerilla o desconectamos cuando el predicador está hablando. Si queremos ser bendecidos, debemos estar atentos al libro de la ley, a la palabra de Dios. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, pues aquí dice un montón de nombres. Eli, los has leído fantásticamente bien. Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, unos a la izquierda y otros a la derecha. Mirar, cuando el predicador sube aquí, no lo digo por mí, lo digo en general, necesita el apoyo de los hermanos. Esdras no estuvo solo. Nuestra iglesia tiene la costumbre, permitid que utilice esta palabra, de orar siempre por el predicador. Os aseguro que es una buena práctica. Es una buena práctica orar por el predicador. ¿Pero oras por el predicador en tu casa antes de venir? ¿Oras por el predicador durante el mensaje de la palabra? Porque estaban allí, del alba al mediodía, dando apoyo a Esdras. La responsabilidad de la predicación no es del pastor, no es del predicador de turno. Es de todos. Y una manera de colaborar es la oración. Y dice el versículo 5 que abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Mira, la palabra de Dios en la asamblea del pueblo de Dios no puede ocupar cualquier sitio. Ha de ocupar un lugar preeminente. Dice que Esdras estaba por encima con la palabra de Dios.
qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida, o qué lugar ocupa la palabra de Dios en la iglesia. ¿Está por encima o está por debajo? Y llegamos al versículo 6, voy muy rápido, porque es muy tarde. Y llegamos al versículo 6, y este versículo sí que me ha sorprendido. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mirad, en nuestros cultos acostumbramos a tener un periodo de oración, un periodo de alabanza, un periodo de predicación. Pero aquí, en esta situación, parece que la adoración, la alabanza y la predicación es una misma cosa. Dice que en medio de la lectura de la palabra, dice que bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. ¿Sabéis una cosa? Yo he estado meditando, pensando, reflexionando en este versículo, y he llegado a la conclusión de que qué mejor momento para adorar a Dios que cuando estamos meditando su palabra. Cuando Dios nos habla directamente, cuando Dios nos dice cómo es, qué ha hecho y qué quiere para nosotros en un futuro. Es el momento más oportuno para adorarle, porque Él es el merecedor de nuestra adoración. Pero fijaros que dice: alzaron sus manos, se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Se humillaron. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hay que estar humillado. No podemos ir a la palabra de Dios altivos. Dice: y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hermanos, la palabra de Dios hay que entenderla. Cuando tengas dudas, estudia. Cuando tengas dudas, pregunta. Cuando tengas dudas, comenta. Cuando tengas dudas, comparte. Pero es importantísimo que entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Perdonad que insista. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mirad, la palabra de Dios hay que predicarla claramente. Claramente. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo y a Tito: cuidado con los falsos maestros, cuidado con las fábulas. La palabra de Dios ha de ser clara. Hemos de discernir, queridos hermanos, cuál es el mensaje de Dios en su palabra. Vamos rápido, porque no quiero dejar de hablaros del final.
¿Qué efectos produjo la lectura y predicación de la palabra en aquel pueblo? Dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Y dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No os veo llorar, ¿eh? Hermanos, la lectura de la palabra debe producir en nosotros la tristeza de sentirnos alejados de Dios, de que por nuestras obras nunca podemos alcanzar a Dios, que nuestra condición es horrible, es de perdidos, y eso debe producir en nosotros tristeza, humillación. Pero mirad lo que dice el versículo 10. Y luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. La palabra del Señor debe producir en nosotros gozo, no solo tristeza, gozo. Gozo por sabernos salvados, gozos por saber que el Señor cumple sus promesas, gozo por la esperanza que tenemos, gozo porque un día le veremos cara a cara como Él es, gozo porque un día disfrutaremos de su presencia. Tantos beneficios. Hermano, hermana, si quieres ser un cristiano vigoroso, gózate, porque el gozo es nuestra fuerza. Y quiero acabar con dos advertencias. Mirad, hay hermanos que viven instalados en el versículo 9. Se pasan el día llorando y no saben hacer otra cosa que llorar. Por el contrario, hay hermanos que viven instalados en el versículo 10 y viven de sueños y todo está bien y todo es maravilloso. Hermanos, la vida cristiana hay que llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, ¿o no? Hermano, busca el equilibrio en tu vida, pero sobre todas las cosas, no dejes de leer, de escuchar, de entender y asimilar la palabra de Dios en tu vida, porque es el mayor tesoro que tenemos, porque es un regalo de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a serle un pueblo fiel que conoce su voluntad a través de su palabra. Amén.